Al sembrar un árbol de mango, por ejemplo, ¿qué esperaríamos cosechar? Mangos, ¿verdad? Si sembramos uno de limones, seguramente vamos a cosechar limones. Si sembramos uno de papaya, vamos a cosechar papaya. Y así sucesivamente. Parece ser algo fácil de entender y que tiene mucha lógica y que tiene mucho sentido. Pues en nuestra vida hay etapas y pueden haber momentos donde nos preguntamos, ¿por qué estoy cosechando esto? ¿Por qué estoy teniendo este tipo de cosecha? Y especialmente cuando la cosecha es mala, cuando los tiempos son malos, cuando los tiempos son difíciles, podemos llegar a preguntarnos aún más, ¿por qué estoy viviendo o por qué estoy experimentando esta cosecha? Y en ese momento buscamos culpables y pensamos muchas cosas. Sin embargo, la respuesta más acertada acerca del por qué muchas veces estamos cosechando lo que estamos cosechando en nuestras vidas tiene que ver con mirar un poco hacia atrás, qué es lo que hemos estado sembrando. Yo les invito para que miremos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. ¿Sí? Miremos ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos dice lo siguiente. No os engañéis. ¿Cómo comienza este versículo? No os engañéis. O sea, este versículo da por sentado que nosotros podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos. Y entonces dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. ¿Cierto? Entonces lo que venimos hablando, todo lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Pero eso no solo aplica para la agricultura. Eso es un principio que aplica también para nuestras vidas como seres humanos. Sí, y creo que ahí, en ese aspecto, a veces no lo entendemos tan fácil como entendemos el ejemplo de sembrar un mango, que vamos a cosechar mangos, o como el ejemplo de sembrar limones, que vamos a cosechar limones. Cuando en nuestra vida no hay una buena cosecha, en ese momento nos llenamos de muchos interrogantes y culpamos a muchas personas, pero no nos fijamos y no miramos hacia atrás qué es lo que hemos estado sembrando, qué es lo que hemos estado cultivando. Mire lo que dice luego el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne recogerá ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces aquí el Señor nos está mostrando dos cosas que nosotros tenemos dentro de sí. Podríamos decirlo, dos árboles, es un ejemplo, es una ilustración, dos árboles que están dentro de nosotros, uno que la Biblia lo llama carne y otro que la Biblia lo llama espíritu. Y nos dice que el que siembra para su carne, de ese
de ese árbol, ¿qué va a recoger? Corrupción, ¿cierto? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esto es algo que a veces no nos detenemos a mirarlo. A veces vamos por la vida como en un automático, sin fijarnos que cada una de las cosas que hacemos trae luego un efecto, trae luego un resultado, ¿sí? Y por eso el Señor nos está mostrando aquí que el que siembra para su carne, y aquí cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de complacer todos nuestros deseos y hablando de todos los deseos que no son buenos, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos deseos malos, todos aquí los tenemos. Y si nosotros vamos por la vida complaciendo esos deseos, obedeciendo a esos deseos, proveyendo para esos deseos, ¿qué nos dice la Biblia? Que vamos a recoger corrupción, o sea, nos vamos a dañar más. Porque el pecado, que la carne aquí representa el pecado, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, el pecado nunca se sacia. El pecado hoy pide esto y mañana quiere más y nunca se sacia y nunca se saciará. Y entonces luego dice también el Señor, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces aquí nos está mostrando dos caminos también que podríamos ilustrar, que podemos tomar en nuestra vida. El camino de ir siguiendo y complaciendo los deseos pecaminosos, o el camino de ir siguiendo al Espíritu del Señor y haciendo la voluntad de Dios. Cada uno nos lleva a un lugar totalmente diferente, ¿sí? Y por eso quisiera que miráramos ahora Gálatas, nos devolvamos ahí un poquito al capítulo 5 y versículo 19. En el versículo 19 al 21, el Señor nos muestra y nos describe un poco cuáles son esas cosas que la carne produce, cuáles son los frutos de la carne. Sí, y Gálatas 5:19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a detallarnos un poco. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que aquí esta lista no describe todo, pero nos muestra una gran mayoría de cuáles son los frutos que produce la carne y que produce el pecado en nuestra vida, ¿sí? Y luego dice el versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y entonces aquí por un lado nos está mostrando cuáles son los frutos de la carne, cuáles son las evidencias
de que estoy viviendo conforme a la carne, de que estoy cultivando la carne en mi vida, ¿qué es lo que ésta va a producir? Es el tipo de corrupción que leíamos hace un momento, que produce la carne en nuestras vidas. Pero luego nos muestra la consecuencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Pero sigamos mirando el verso 22. Mas el fruto del Espíritu. Entonces ahora vienen los frutos que produce el otro árbol, llamado Espíritu en nuestras vidas. Y dice así el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta. ¿De cuál de esos dos árboles le gustaría a usted tomar y comer del fruto? ¿Cuál de los dos luce mejor, suena mejor? El del Espíritu, ¿verdad? El primero, así uno no sepa muy bien lo que significa cada una de esas cosas, como que no suena ni parece tan bien. Igual manera el segundo, cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu, creo que escuchar acerca del amor es algo agradable. Escuchar acerca del gozo es algo agradable. Escuchar acerca de la paz es agradable. Escuchar acerca de la paciencia es agradable. De la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Y termina el versículo diciendo: contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pues bien, resulta que, como acabamos de ver, en nuestra vida existen estos dos tipos de árboles. Y el que nosotros cuidemos y el que nosotros alimentemos será el que va a producir y a dar fruto en nuestras vidas. ¿Sí? De eso dependerá. Por eso quiero en primer lugar que nosotros entendamos algo, y hemos estado hablando sobre una serie acerca de la obra del Espíritu Santo. Y hace unos días mirábamos cómo el Espíritu Santo viene a nuestra vida y está en nuestra vida para ayudarnos a darle muerte al pecado. ¿Sí? No es posible darle muerte al pecado con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pero también es importante entender que el cambio en nuestras vidas no consiste solo en dejar de hacer cosas malas. A veces pensamos que estar con Dios, caminar con Dios y tener un cambio en la vida es solo dejar de hacer lo malo. Pues no, el Señor nos dice, y lo que nosotros podemos ver aquí es que no se trata solo de dejar de hacer lo malo. Necesitamos también aprender a cultivar y a desarrollar lo bueno en nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? Porque si dejamos lo malo y queda el vacío ahí, fácilmente vamos a volver a lo mismo. El Señor lo llamó y dijo que si el espíritu sale y la casa queda vacía, luego ese viene con otros espíritus peores y la condición postrera viene a ser peor que la primera. Y entonces aquí lo que nosotros vemos es que el Espíritu no solo quiere venir para ayudarnos a quitar cosas que están mal en nuestra vida, sino que el Espíritu viene para ayudar a formar, a desarrollar y a crear cosas buenas, nuevas en nosotros. Y por eso aquí en el versículo 22 encontramos esto, ¿no? O sea, esto nos da esperanza, porque el versículo 19 al 21 habla de cosas horribles. Pero no se queda ahí, o sea, y eso es lo bueno del Señor,
Que el Señor no solo nos muestra lo que está mal, lo que está terrible, sino que luego nos da una esperanza de lo que es verdaderamente bueno. Y por eso el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu. Entonces nos está mostrando que es posible otra forma de vida. Es posible otra forma de vivir. Que hay otra forma de vivir mejor a la que probablemente hemos visto o hemos estado acostumbrados. Hay una vida mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Lo puede creer? Hay una vida mejor que Dios tiene para cada uno. Pero cuando hablo de eso, no estoy hablando de una vida libre de problemas. No estoy hablando de que Dios nos va a hacer multimillonarios a todos. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de esto que el Señor nos muestra acá. Que más que algo externo, es algo dentro de cada uno de nosotros. En nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Sí? Así que para mirar esto necesitamos recordar lo que dice el verso 22. ¿El fruto es de quién? El fruto es del Espíritu. Es decir, que todas estas cualidades que acabamos de ver, nosotros por sí mismos no las producimos. Más bien, lo que sí producimos es lo anterior. Eso sí nos fluye más fácil, ¿cierto? Cuando a uno lo ofenden, ¿qué es lo que más nos fluye en ese momento? La ira, ¿verdad? Y a cualquiera nos pasa. Nos fluye y nos brota sin necesidad de pensarlo mucho, sin necesidad de verlo, de decir, bueno, sí voy a irarme. No, nos brota inmediatamente. ¿Sí? Pero la amabilidad, la templanza, eso no nos brota, ni nos fluye así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo que solo lo puede producir el Espíritu. No lo producimos nosotros, lo produce el Espíritu. ¿Sí? O sea, yo creo que esto es realmente importante de entender, porque si uno se lanza por sí mismo a querer desarrollar este fruto, estas cualidades, y podemos escuchar acerca de seminarios o de enseñanzas, de principios, de valores, y creo que en la escuela nos hablan, creo que en el colegio nos hablan, creo que podemos escuchar muchas charlas motivacionales, charlas éticas, donde nos hablen sobre todos estos principios, y seguramente si tratamos y nos esforzamos, pues algo nos acercaremos a ellos, pero nunca los podremos desarrollar de una manera como debe ser. Nunca los podremos desarrollar a menos que sea por medio del Espíritu Santo. No es algo nuestro. Es algo de ¿quién? Del Espíritu. Y por eso necesitamos al Espíritu y la ayuda del Espíritu en nuestras vidas. Porque este fruto no lo producimos nosotros. Y después, que seguramente lo vamos a estar viendo los próximos domingos, una descripción de cada uno del significado de estos frutos, entenderemos mejor por qué no es algo que lo producimos nosotros. Porque de repente podríamos decir, pero yo amo, pero nuestro amor es muy defectuoso, terriblemente defectuoso. ¿Sí? Pero yo tengo gozo. Sí, pero a veces no es algo continuo, no es algo constante en nuestras vidas, ¿cierto? Si nosotros miramos cada una de estas cualidades, nos vamos a dar cuenta de que a veces tenemos ciertos chispazos de eso, pero que vivamos con ese fruto constante, que permanezcamos así, realmente no es real, no es cierto. Y por eso necesitamos
entender cómo el Espíritu Santo quiere producir y quiere que ese fruto se vea en nuestras vidas. ¿Sí? Y quisiera que miráramos nuestras Biblias en Juan capítulo 15, San Juan, el Evangelio de San Juan, cómo el Espíritu Santo quiere desarrollar este fruto en nuestras vidas. Juan capítulo 15, verso 4 en adelante. ¿Sí? Y aquí el Señor dijo lo siguiente: miremos mejor desde el verso 1 para entender el contexto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces el Señor se está comparando con una vid, ¿cierto? Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿con qué nos está comparando a nosotros aquí? Con un pámpano, ¿cierto? Y dice: todo pámpano que en mí, o en otras palabras, toda rama, ¿no? Pongámoslo en unos términos un poco más sencillos para nosotros. El Señor es como el tronco y todo lo demás, y nosotros somos las ramas. Y dice el Señor: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas? Que nosotros llevemos fruto. Y cuando habla aquí de fruto, el primer área de nuestra vida donde Dios quiere que demos fruto es ese fruto que acabamos de mirar en Gálatas, el fruto del Espíritu. Muchos se van inmediatamente a pensar que este fruto se trata de ser productivos, se trata de ser prósperos, y seguramente eso tiene su lugar, pero este fruto que el Señor está hablando aquí y el cual Dios quiere trabajar y desarrollar y que se vea en nosotros, es ese fruto de Gálatas 5:22. Por eso el verso 3 sigue diciéndonos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros? La palabra, ¿verdad? Muchos usan mal la sangre de Cristo y muchos han vuelto la sangre de Cristo como un amuleto. No, y para todo la sangre, la sangre y la sangre de Cristo. Y creo que la sangre de Cristo, sin duda alguna, nos lleva a recordar lo que el Señor hizo por nosotros y cómo cuando somos salvos es por esa sangre que Él derramó y pagó el precio de nuestra salvación. Pero de ahí en adelante, después de que ya hemos sido salvos y redimidos por el Señor, lo que nos limpia, lo que nos santifica y nos purifica cada día es la palabra de Dios. ¿Sí? Es su palabra la que está continuamente limpiando y renovando nuestra vida. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y a mí me parece que aquí el Señor es muy claro en mostrarnos lo primero que necesitamos tener en cuenta para poder dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero que nosotros encontramos acá? Permanecer en mí, dice el Señor.
Y está colocándonos un ejemplo. Así como la rama necesita estar unida al árbol, al tronco, para poder dar fruto, así nosotros necesitamos estar unidos a Cristo para poder dar fruto. ¿Cierto? O sea, es imposible que, y luego Él lo va a decir en el versículo 5, yo soy la vid. El Señor vuelve y lo repite, yo soy la vid. ¿Y ustedes son quiénes? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí el Señor nos aclara aún más la idea de que para poder dar el fruto necesitamos estar unidos a Él. Separados de Él nada podemos hacer. Y muchos dirán, no, pero entonces estas personas que viven sin Cristo y uno los ve que hacen y hacen y hacen cosas. Pues lo que pasa es que de lo que el Señor está diciendo aquí, nada podéis hacer, se está refiriendo de las cosas buenas. Porque de las malas, lejos de Él, hacemos un montón y hacemos una cantidad. Pero cuando Él dice aquí, nada podéis hacer, se está refiriendo de las cosas verdaderamente buenas, valiosas, eternas para nuestra vida. Esas no las podemos hacer separados de Él. Y me llama la atención lo que Él utiliza en el versículo 4, en la primera parte, permanecer. Permanecer. Y esta palabra apunta a algo. Para nosotros ver fruto en nuestra vida, necesitamos estar unidos a Cristo, pero no solo un momento, no solo un evento, no solo una experiencia, no solo una temporada. Necesitamos permanencia. Sí me hago entender. O sea, por eso el Señor dice permanecer. Porque es que es fácil un evento. Es fácil venir a un evento y tristemente vemos quizás que se hacen eventos y muchas personas llegan a los eventos. Yo lo he visto. Miles de personas vienen a eventos y están en eventos. Pero luego que pasa el evento ya sus vidas siguen igual. No hubo un cambio, no hubo una transformación. Porque es que el fruto, en otras palabras, el cambio en nuestra vida no es un evento, no es un momento, no es una temporada. El cambio o el fruto en nuestra vida solo se va a producir y se va a formar en la medida que tengamos una permanencia, un compromiso, una constancia, una entrega a Cristo todos los días de nuestra vida. Esto es realmente importante. Cuando uno siembra, pone una semilla en el campo, a las 2 horas uno no va a ir y va a encontrar una cosecha, ¿verdad? Toma ¿qué? Tiempo. Pero no solo toma tiempo. ¿Qué más requiere? Cuidar esa semilla, cultivarla, regarla, abonarla, podarla, limpiarla, estar ahí pendiente. Y seguramente si todo ayuda, al pasar meses, dependiendo el tipo de cultivo, unos duran más, otros menos, pasar el tiempo empezaremos a cosechar y empezaremos a ver frutos. Miren, yo sé que todos aquí seguramente luchamos y batallamos con cosas, anhelamos y aspiramos cambios y aspiramos ver los propósitos de Dios cumplirse en nuestras vidas, pero no será posible esto si somos inconstantes en nuestro caminar con Dios. No sucederá nada si somos sin compromiso en nuestra vida con Dios. No veremos nada de esto en nuestra vida si no permanecemos en el Señor.
si no estamos ahí constantes, comprometidos. Imagínense ustedes empezar un negocio, un emprendimiento, y que usted un día abra y que usted al otro día no abra, y que usted abra una semana y que se vaya por 3 semanas y vuelva a abrirla a la sexta. ¿Será que eso va a funcionar? Seguramente no. Pues lo mismo pasa en nuestra vida con Dios. Yo no puedo esperar ver cambios. Yo no puedo esperar ver a Dios obrar poderosamente en mi vida si no tengo una permanencia, un compromiso, una constancia, una dedicación a esa causa, a ese propósito. ¿Sí me hago entender? Miren, quizás nos han sembrado la idea, porque yo sé que a veces las mismas enseñanzas que provienen de púlpitos nos venden la idea de que un evento nos va a cambiar la vida, de que un evento nos va a transformar la vida. Pero el Señor Jesucristo no habló de eventos. El Señor Jesucristo no habló de momentos. El Señor Jesucristo no te quiere un momento. El Señor Jesucristo no te quiere un evento. El Señor Jesucristo te quiere todos los días de tu vida, dispuesto, rendido y entregado a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y cuando hacemos eso, el maestro, el alfarero, trabaja y da forma cada día a esa vasija. Y nos hace más y más como Él. Por eso el Señor comienza diciendo permanecer. Y luego dice ¿en qué? Permanecer en mí. Y eso apunta a algo, a una relación personal con Cristo. Eso apunta a una relación personal con el Señor. Y una relación personal que se vive a través de la oración. El Señor en Marcos capítulo 1 versículo 35 nos muestra lo siguiente. Marcos capítulo 1 verso 35. Y aquí nos va a hablar de algo que hacía el Señor Jesús. Levantándose muy de mañana, que para nosotros eso vendría a ser como algo así, la madrugada, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Qué hacía el Señor? Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí que oraba, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cómo nosotros permanecemos unidos a Cristo? A través de una vida de oración. ¿Cómo me uno yo a Cristo? ¿Cómo permanezco yo en Cristo? A través de una vida continua y constante de oración. Luego en el Salmo 63 vemos algo asombroso de David. Cuando yo leía esto, me asombraba ver lo que David tenía en su corazón hacia el Señor. Salmo 63. Salmo 63, versículo 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Qué nos muestra David acá? Que en su corazón había una gran necesidad de Dios y que por esa razón él buscaba al Señor. Dice el verso 1:
de madrugada te buscaré. ¿Y por qué lo hacía? Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David tenía una conciencia de su profunda necesidad de Dios y por esta razón muy temprano se levantaba a buscar al Señor. Nosotros a veces pensamos que nuestras mayores necesidades son de dinero o son de salud, aunque tienen su lugar y claro que también son necesidades. El problema es que olvidamos cuál es nuestra mayor necesidad y dejamos de lado de buscar suplir nuestra mayor necesidad, que es la necesidad del Señor en nuestras vidas. Por eso, permanecer en mí significa tener una vida continua de oración y de estar en la presencia de Dios. Y hay una pregunta que me gustaría que usted se hiciera. ¿Es constante en su vida de oración? ¿Ora todos los días? ¿Dedica un buen tiempo a orar? No levantarse solo y decir, Señor, gracias por este día y salir, sino realmente un tiempo quieto allí delante de Dios. ¿Está usted orando todos los días? O quizás solo ora cuando venimos acá y decimos, vamos a orar todos, y entonces usted ora. No podremos ver fruto en nuestras vidas si no dedico diariamente tiempo para orar y estar en comunión con mi Señor. No será posible eso. Por más que me impongan manos, por más que otros oren por mí, es que la oración de otros ayuda, pero yo tengo que orar. Tengo que yo mismo también disponer mi corazón y orar al Señor, porque si no, nada va a pasar. Lo segundo que nosotros encontramos en Juan capítulo 15 para poder desarrollar fruto en nuestras vidas, lo encontramos luego en el versículo 5. Bueno, verso 6, ya leímos el verso 5. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, que es lo que ya acabamos de ver. Y luego viene lo segundo, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos tener en cuenta para poder ver el fruto del Espíritu en nuestra vida? Permanencia en el Señor, una vida de compromiso, de constancia y de oración continua día a día. Lo segundo que necesitamos tener en cuenta para ver fruto es lo que el Señor dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces es lo segundo, la semilla que el Señor utiliza para que se pueda producir todo buen fruto en nuestra vida es cada palabra, cada enseñanza, cada verdad que está aquí en la Biblia es lo que Dios utiliza para que en nosotros se pueda producir buenos frutos. Y cuando nosotros pensamos acerca de la Biblia, ¿no? Tenemos que pensar que muchas veces escuchamos mensajes, que muchas veces quizás no sabemos tal cual versículo, que la leemos por allá de vez en cuando, pero la Biblia, más que escucharla a través de un sermón y más que leerla de vez en cuando, la Biblia necesita ser amada y anhelada por nosotros. La Biblia necesita ser amada y anhelada por nosotros, pero también necesita ser entendida por la iluminación que solo el Espíritu
Espíritu Santo nos puede dar para poderla entender correctamente. Y es verdad que humanamente alguien no puede entender la Biblia por sí solo. Necesitamos la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo para entenderla. Pero miren, no solo necesitamos escuchar la Biblia, no solo necesitamos oír un buen sermón. Creo que necesitamos no solo tenerla abierta en el Salmo 91, o no solo tener una Biblia de promesas donde nos subrayan todas las promesas. No solo necesitamos memorizarnos las promesas o las partes que nos agradan de ella. Necesitamos tomarla toda, necesitamos comerla toda, porque toda es útil y es necesaria para nuestras vidas. Miren, para que pueda haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tenemos que quitar muchos pensamientos equivocados y tenemos que sembrar en nosotros verdades que solo las podemos encontrar en la palabra de Dios. Y acerca de eso, el Salmo capítulo 1 nos muestra lo siguiente. El Salmo capítulo 1 nos muestra esto. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, miren, paremos ahí un momento. Está hablando de lo que muchas veces podemos llegar a hacer. Podemos llegar a estar escuchando malas cosas, ¿cierto? Ese es el consejo de los malos. Cuando yo me junto con gente que solo habla barbaridades y cosas que no sirven, ¿cierto? Ni estuvo en camino de pecadores, igualmente con quien yo comparto la mayor parte del tiempo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ustedes saben lo que significa la palabra bienaventurado, ¿verdad? Alguien que es feliz, dichoso, bendecido. Eso significa la palabra bienaventurado. Entonces, este versículo nos está diciendo: será feliz, será dichoso y bienaventurado aquella persona que no anda en el consejo de los malos, ni está en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que esa persona, ¿qué hace? Mire que aquí nos muestra no solo lo que no hay que hacer, sino que también nos muestra lo que sí hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces si yo quiero ser una persona bienaventurada? ¿Qué dice el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y aquí la ley era lo que para ellos en ese entonces era la Biblia. Sí, aquí la ley para nosotros en nuestro tiempo es la Biblia. No porque estemos ya en el tiempo de la ley, sino por el compendio de todo lo que hay en ella ahora. Entonces podríamos decir, sino que en la Biblia está su delicia. Y en la Biblia medita de día y de noche. O sea, en otras palabras, es alguien que en lugar de perder el tiempo o desperdiciar el tiempo estando en consejo de malos, que puede ser sentado, puede ser viendo cosas en la televisión o en el Facebook, que tanto nos distrae eso, en lugar de estar en eso, ¿qué hace o en qué ocupa ese tiempo? En la palabra, en leer la Biblia, en meditar, en analizar, en pensar, en reflexionar sobre lo que está allí. Y dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Quisiera preguntarles, ¿es para usted una delicia leer la Biblia? ¿O de pronto es, ay, qué pereza, qué carga? Pues si no es una delicia, tenemos que orar y pedirle al Señor: ayúdame
a deleitarme leyendo tu palabra, Señor. Que no sea una carga para mí, que no sea una tortura, sino que yo lo pueda disfrutar. Amén, que yo pueda disfrutarlo. Y luego dice, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, está pensando, reflexionando sobre lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice el verso 3, ¿a qué compara esa persona? Será como un árbol que plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. A veces nos gustan las cosas fáciles, ¿verdad? Quisiéramos que el Señor nos bendiga y todo nos vaya bien. Pero para que eso suceda, hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y esa parte está en llenarnos de la palabra de Dios. ¿Con qué llena usted su mente? ¿Qué ocupa su mente? ¿Está su mente llena de la palabra de Dios? ¿Ocupa usted su mente y su corazón con la palabra de Dios? Porque si no es así, pues no habrá un fruto bueno, sino habrán otros tipos de frutos. Y el Señor nos anima que para poder ver fruto en nuestra vida necesitamos que llenarnos con la palabra de Dios. Abrir cada día nuestras Biblias, leerla, memorizarla, meditar en ella, y cuando venga un mal pensamiento, inmediatamente yo empiezo a pensar en lo que dice la palabra de Dios. Sí. Uno de los primeros versículos que yo recuerdo haberme memorizado están por allí en Filipenses capítulo 4. ¿Sí? En esto pensad, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese fue uno de los primeros versículos que el Señor me inquietó a memorizar. Y cuando venían malos pensamientos, y cuando vienen malos pensamientos, ¿qué hago? No los dejo ahí, sino que empiezo a pensar en alguna porción bíblica, empiezo a meditar en algún pasaje de la Biblia, y de esta manera, ¿qué hago? Evito que los malos pensamientos se aniden, se arraiguen y den fruto en mi vida. Entonces, la manera para nosotros dar fruto es llenarnos con la palabra de Dios. Volvamos a Juan capítulo 15, ya estamos terminando. Vamos a ver lo tercero que el Señor nos indica para poder ver fruto en nuestras vidas. Sigamos viendo el versículo 8. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, lo tercero que el Señor nos muestra aquí que necesitamos hacer para poder dar fruto es obediencia. Nada pasa en nuestras vidas, o nada pasará hasta el momento en que yo tomo la decisión de empezar a hacer las cosas como Dios dice que las debo de hacer. Y como alguien decía, muchas veces la Biblia no es que no la entendamos, es que a veces nos cuesta trabajo obedecerla. Porque nosotros sabemos muchas veces lo que debemos hacer, sin embargo, hacemos otra cosa.
Y si nosotros queremos ver cambios en nuestra vida, necesitamos tomar la decisión de obedecer lo que el Señor dice en la Biblia. No buscarle atajos, no buscarle otro lado, esquivar, no. Necesitamos hacer lo que el Señor nos dice y como el Señor nos dice. Si queremos ver cambios y si queremos ver frutos en nuestra vida, eso solo sucederá cuando yo tomo decisiones y cuando yo asumo el sacrificio de decir, voy a hacer las cosas como Dios dice. No será fácil, nadie ha dicho que es fácil, pero vale la pena por los resultados y el fruto que luego vamos a obtener en nuestras vidas. Vale la pena. Obediencia. No hay frutos sin obediencia. No veremos cambios sin obediencia. Podremos buscar consejos y podremos escuchar muchos consejos, pero si yo no tomo la decisión de hacer las cosas como Dios dice, nada va a pasar en mi vida, nada va a suceder. Dios no lo va a hacer por mí. Dios me ayuda para que yo lo haga, pero Él no lo va a hacer por mí. ¿Estamos acá? Dios me ayuda para que yo lo haga. Y cuando yo tomo la decisión de hacerlo, así yo vea que no puedo, el Espíritu vendrá para ayudarme, fortalecerme y que yo lo pueda hacer. Pero tengo que tomar la decisión. Yo no puedo esperar que Dios venga y lo haga todo, no. Yo tengo que tomar la decisión. Y para terminar, miremos versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor termina mostrándonos algo. Para poder desarrollar ese fruto en nuestra vida, necesitamos ser parte de la iglesia. Necesitamos relacionarnos con otros creyentes. Necesitamos compartir con otros creyentes. ¿Qué dice el Señor? Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿A qué nos está invitando el Señor aquí? A amar, sí, pero eso solo se desarrolla o se da en comunidad. El fruto yo no lo puedo producir solo, es el fruto del Espíritu, pero también necesito ser parte de una comunidad. Necesito ser parte de una congregación, porque es que allí es donde el Señor nos pule, ¿no? En el roce, en las diferencias, pero no solo en eso, sino en las cualidades del otro, en las virtudes del otro. El Señor me edifica y el Señor me bendice y juntos nos acompañamos y juntos nos apoyamos. Por eso quiero decirles algo en esta mañana. Ser iglesia no es solo asistir a una reunión un domingo. Ser iglesia y poder ver el fruto de Dios en nuestra vida es cuando nos relacionamos unos con otros, cuando nos conocemos, cuando sacamos tiempo y compartimos unos con otros. Ahí se desarrolla el fruto en nuestra vida. El fruto no se desarrolla aisladamente. El fruto se desarrolla cuando yo me relaciono con otros creyentes, cuando yo comparto con otros creyentes. Por eso yo les animo para que busquemos conocernos entre nosotros, compartir entre nosotros, relacionarnos entre nosotros, porque a través de eso Dios nos provee también ayuda y medios para que los frutos buenos del Espíritu se puedan desarrollar en nuestras vidas. No se desarrolla el fruto aisladamente, se desarrolla unos con otros, siendo parte de una comunidad. Así que, para terminar, ¿cuál es o cuáles son los frutos que más usted evidencia que hay en su vida? El Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis.
Y creo que no solo habla de los demás, sino podríamos decir, el fruto me ayuda a conocerme también a mí mismo. ¿Cuáles frutos son los que yo estoy viendo hoy en mi vida? ¿Y qué voy a hacer entonces frente a eso? ¿Qué tal si nos colocamos de pie para orar respecto a lo que hemos escuchado en esta mañana? Y cada uno podamos hablar con el Señor. Padre, estamos agradecidos contigo por ayudarnos, Señor, a entender y a recordar lo que necesitamos en nuestras vidas, Dios. Señor, gracias por mostrarnos la realidad de estas dos tendencias en nosotros, Señor. Esos dos árboles, el de la carne y el del espíritu, Señor, que producen frutos y que a veces, Señor, no nos damos cuenta por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, por qué nos está pasando lo que nos está pasando, Señor. Vamos por la vida no fijándonos en qué es lo que estamos sembrando, qué es lo que estamos alimentando, qué es lo que estamos cultivando, Señor. Y luego nos sorprendemos cuando llegan cierto tipo de cosechas y nos preguntamos por qué o de dónde ha venido esto. Hoy, Señor, nos damos cuenta que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Y que si sembramos para nuestra carne, es decir, si dedicamos la mayor parte de la vida a las cosas de la carne, a complacer los deseos de la carne, esto solo va a traer corrupción, muerte y destrucción a nuestra vida, Señor. Pero también gracias porque nos muestras que hay otra forma de vida mejor, Señor, y es aquella de vivir y de caminar alimentando nuestro espíritu, cultivando nuestro espíritu, Señor, para que podamos ver en nosotros, Dios, unos frutos mejores, unos frutos diferentes. Hoy oramos, Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes a recordar y a tener presente cada uno de los pasos que debemos dar para poder ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas, esa permanencia en ti, Señor. Ayúdanos a no ser inconstantes, a no ser de doble ánimo. Señor, ayúdanos a tener compromiso, entrega, dedicación, esfuerzo a las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos a buscarte temprano. Señor, ayúdanos a orar como debemos orar. Por favor, ayúdanos a deleitarnos en tu presencia, a deleitarnos en la Biblia, a no perder tanto el tiempo en las redes sociales, en todas estas cosas que hoy en día están para distraer, para entretener, Señor. Ayúdanos a aprovechar y a utilizar mejor ese tiempo, Dios. Leyendo, meditando, reflexionando, memorizando tu palabra, Dios. Danos amor por tu palabra, Señor, y ayúdanos a llenar la mente y el corazón de ella, para que así podamos ver cosas nuevas en nuestras vidas. Pero también ayúdanos a tener el valor, Señor, de obedecer. Ayúdanos a tener la sabiduría de obedecer. Padre, ayúdanos en verdad a no solo oír, sino obedecer, Señor. Ayúdanos a asumir lo que haya que asumir, el costo que haya que asumir por obedecer, Señor. Y finalmente ayúdanos, Padre, a relacionarnos con otros creyentes, a relacionarnos con la iglesia, Señor. A no vivir aislados, sino a poder compartir, relacionarnos con otros, ser parte de una comunidad en donde podamos crecer juntos y podamos ser ayudados, acompañados y apoyados, Señor. Padre, ayúdanos en este caminar para que en nosotros verdaderamente, Señor, se pueda ver, Padre,
el fruto tuyo, el fruto de tu Espíritu, Señor, se pueda evidenciar en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, de nuestros hogares, Señor, y que como miramos un fruto es para que otros puedan participar de él. Ayúdanos, Padre, para que quienes están a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, puedan participar de ese fruto bueno, que no tengan que participar de un mal fruto de nosotros, sino que les podamos dar lo mejor, Señor, que de nosotros pueda salir lo mejor, para que otros también puedan ser bendecidos a través de ello. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.